Buenas tardes, estamos aquí continuando con nuestras entrevistas para Red, donde queremos platicar un poco con los consejeros que han estado aquí en México participando en las últimas sesiones. Y en este momento quisiera yo pedirle a Roberto que se presentara y después vamos a platicar un poco con él sobre sus actividades como consejero en el INE. Cómo no, Luis Jorge, pues yo soy Roberto Rodríguez, soy doctor en sociología y trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y también profesor en la propia universidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Roberto, quisiéramos empezar comentando cómo fue tu acercamiento al INE, tu primer contacto con el INE, ¿por qué? ¿De dónde llegó esta relación? Es de muchos años, en realidad desde el origen mismo del INE. En el año 2000 me tocó participar en la coordinación de educación del equipo de transición del presidente Fox, y en ese colectivo, la coordinación del equipo de transición, se empezaron a discutir cuáles serían proyectos nuevos y novedosos para la educación en México, y uno que era prioritario y muy importante es precisamente el de contar con un instituto de evaluación distinto de las funciones evaluativas que realiza la SEP. Hacia el 2002, en que el proyecto ya se fue echando a caminar, me tocó participar una temporada como miembro del Consejo Directivo, representando a una organización de carácter civil, el Observatorio Ciudadano de la Educación, que hacia esos ayeres yo me tocaba presidir. Posteriormente me incorporé como consejero técnico. El INE, previo al actual, tenía un solo consejo técnico y me tocó colaborar en esa función. Tuve la suerte de presidirlo y una vez más, con la reforma al instituto, fui invitado a participar como consejero en el Consejo Técnico Especializado de Políticas. O sea que estás en el INE desde antes del INE. O sea, prácticamente desde antes del desde INE, desde que era proyecto, cercano al INE, no digamos trabajando directamente con ellos, pero siempre cercano a sus tareas. Y una pregunta, ¿qué hacen actualmente o cuáles son las funciones del consejo en el que tú estás participando? ¿Cuál es el objetivo principal? Son de dos tipos. La primera y principal es revisar las iniciativas que se desarrollan en las áreas de trabajo, en las áreas sustantivas del instituto, en lo que se refiere fundamentalmente a los lineamientos y a las directrices que tiene obligación de emitir el INE. Nosotros hacemos un trabajo de revisión de las primeras versiones, de los borradores y de la versión final. En ese, digamos, ámbito, el trabajo de nosotros es un trabajo propiamente técnico, en el sentido en que el objetivo consiste en analizar la coherencia interna de los lineamientos y las directrices como documentos de trabajo, pero también su consistencia, es decir, que estén bien articulados y correspondan a las normas y a las políticas públicas en la materia. Ese es un ámbito de nuestra responsabilidad y es el más importante. El segundo es participar en las deliberaciones del propio Consejo respecto a diversos temas, todos relacionados con la política educativa y ahora en particular con la reforma. Lo aprovechamos y ellos nos aprovechan a nosotros, digamos, como interlocutores para ese diálogo constante que tiene el instituto. Es una época intensa entonces ahora, ¿no? Sin duda alguna, la reforma es lo que ha permeado toda la actividad del instituto en estos últimos 3 años. Y otra cosa que quizá poca gente como tú tiene la capacidad de comentar un poco esta situación de cómo ves a este INE de hoy comparado con estos primeros esbozos y el primer INE que hubo, y cómo has sentido tanto su desarrollo como un poco tu opinión en cuanto a qué nos faltaría apretar, por dónde se ve la luz, digamos, para los próximos años. Como no, es un INE mucho más grande,
en todos aspectos, comenzando por sus atribuciones y sus responsabilidades y terminando con el número de personas que ahora están colaborando en el instituto. Realmente fue un cambio de escala muy importante. Ese cambio de escala es también un salto de tipo cualitativo, es decir, el INE ha aprovechado la experiencia, el INE nuevo, vamos a llamarlo así, del INE previo, conservando los proyectos fundamentales, los que se refieren a indicadores educativos, los que se refieren a evaluación de pruebas y sistematización de resultados, y también para generar información que siempre es relevante para el ámbito político. Pero ahora tienen nuevas funciones más amplias y responsabilidades realmente ciertamente más complejas que las que tenía el INE previo. Desde que fue definido a través de una reforma constitucional como órgano constitucional autónomo, ese es el desafío central y lo va a ser por muchos años. Fue el detonador, pero a la vez es el desafío. Sí, es el desafío más grande y es complejo, es decir, ser en efecto una entidad autónoma de la SEP, que la SEP controla sin duda alguna el sistema educativo del país y muy en especial la educación pública, la que no es de carácter autónomo. Entonces, el ser una entidad autónoma de la SEP implica una gran responsabilidad y un desafío permanente, el de poder ser una agencia, una entidad que tenga capacidades críticas sobre las propias políticas educativas oficiales, que tenga, y porque las tiene, atribuciones para definir cómo deben ser las cosas en materia educativa y poder jugar un papel que haga que la SEP acate las propias directrices y lineamientos que emite el instituto. Que es ya, ahora sí, mucho más que solamente evaluar, como a veces parece el término, ¿no? Porque aquí se está evaluando y además se está incidiendo en las políticas hacia dónde vamos, ¿no? Por supuesto, el instituto se plantea legalmente como la autoridad educativa en materia de evaluación, y eso es una responsabilidad, es un compromiso y sobre todo es un desafío para el trabajo cotidiano y para los logros que el INE vaya obteniendo en el futuro a través de su desarrollo. Una pregunta que olvidé hacerte hace un segundo, pero que quizá me... ¿Este consejo en el que tú formas parte tiene reuniones frecuentes, tiene acuerdos? ¿Con qué frecuencia revisan? ¿Es cada vez que se establece una nueva política o tienen un cierto programa? Bueno, el INE tiene calendarizado, digamos, las reuniones ordinarias de los consejos técnicos, y en ellas son sometidas a través de una orden del día un conjunto de documentos en el estado en que estos se encuentran. Son reuniones de orden semestral, las ordinarias, pero puede haber algunas otras extraordinarias y las han habido. Y hay además, por lo menos una vez al año, una reunión de pleno en donde se dan cita el conjunto de los consejos técnicos. Esto es su, digamos, operación ordinaria. Pero además de ello, a los consejeros técnicos en lo individual y eventualmente también de manera colectiva nos están consultando dudas o aspectos puntuales, y estas las desahogamos, digamos, ya sea por la vía electrónica, a través de correos, etcétera, observaciones a documentos y materiales, y con frecuencia somos también convocados e intentamos venir las más de las veces que sea posible a las presentaciones de materiales, resultados, etcétera. Pues Roberto, te queremos agradecer esto, sobre todo en nombre de los maestros a los cuales tratamos de llegar con estos medios para que ustedes, maestros, puedan entender un poco más qué se hace acá adentro, qué hacen los participantes en los consejos técnicos, y irse acercando un poco más a este INE que al fin de cuentas es de todos y en el que todos podemos incidir y participar, que es un poco la intención de red con esta comunicación. Te agradezco mucho y estamos en contacto, ¿eh? Claro que sí. Muy amable. Claro que sí. Gracias a ustedes.